Hey, bienvenidos a un nuevo vídeo dentro del universo de Hielo y Fuego. Este sobre la casa de la Puerta Roja de Bravos, junto al famoso limonero. Uno de esos recuerdos clave y recurrentes acerca de la infancia del personaje de Daenerys. Para la Targaryen, una casa grande situada en Bravos, sin embargo lo cierto es que existen diferentes incongruencias que parecen indicar todo lo contrario. Es decir, que en realidad la casa grande de la Puerta Roja junto al limonero se situaba dentro del mismo poniente. Pero como siempre debemos ir por el principio, que no es otro que el propio recuerdo de Daenerys relacionado con su difícil infancia junto a su hermano Viserys. El recuerdo recurrente acerca de la casa de la Puerta Roja, un recuerdo que comienza a repetirse en Daenerys ya desde el primer libro, Juego de Tronos. Recordaba vagamente a Ser Willem, un hombretón corpulento y canoso, casi ciego, que rugía órdenes desde el lecho de enfermo. Los criados le tenían pánico, pero con Dany siempre fue amable, la llamaba princesita y a veces mi señora, y tenía las manos suaves como el cuero viejo. Pero nunca salía de la cama y el hedor a enfermedad, un olor dulzón, cálido y húmedo, lo envolvía día y noche. Aquello fue mientras vivieron en Bravos, en la casa grande con la Puerta Roja. Supuestamente Ser Willem Darry, el antiguo maestro de armas de la Fortaleza Roja, sacó a Viserys y Daenerys de Rocadragón rumbo a Bravos antes de que llegara Stannis Baratheon para tomar la isla Targaryen al final de la rebelión de Robert. Y justo de ahí, de la ciudad libre de Bravos, parecen proceder los recuerdos de la pequeña Daenerys. Allí Dany había tenido una habitación para ella sola y junto a su ventana crecía un limonero. Cuando murió Ser Willem, los criados robaron el poco dinero que les quedaba y se marcharon. Y poco después, el dueño de la gran casa los puso de patitas en la calle. Dany lloró amargamente cuando la Puerta Roja se cerró tras ellos para siempre. Una casa grande situada en principio en Bravos, que tanto Viserys como Daenerys debieron abandonar para continuar con su periplo a través de las diferentes ciudades libres. Desde entonces habían seguido vagando de Bravos a Myr, de Myr a Tyros y de allí a Qohor, a Volantis y a Lys. Nunca se quedaban mucho tiempo en ningún lugar, su hermano se negaba. Insistía en que los asesinos a sueldo del usurpador les pisaban los talones, aunque Dany jamás había visto a ninguno. Un recuerdo que se repite en la Targaryen de la misma forma que en su hermano se repetía una y otra vez la idea de recuperar el trono de hierro. Viserys vivía pensando solo en ese día. En cuanto a Dany, lo único que quería recuperar era la casa grande de la Puerta Roja y el limonero junto a su ventana, la infancia que no llegó a tener. Hasta aquí más o menos todo normal y para Daenerys prácticamente arrancaba su historia en Pentos, donde Illyrio Mopatis la entregaba a Khal Drogo y los Dothrakis, en la que probablemente se trate de la primera de las traiciones a la propia Daenerys. La traición por sangre de Illyrio Mopatis, pero ese vídeo ya lo hicimos. Daenerys Targaryen, la que a lo largo de su camino debe cargar con el legado de su casa y hacer suya la idea de su hermano Viserys. Nada menos que conquistar los 7 reinos a fuego y sangre, a la vez que también deberá cargar con la profecía y triunfar allí donde fracasó su hermano Rhaegar. En esa línea van los sueños proféticos de la Targaryen, unos sueños en los que debe despertar al dragón y dejar atrás esos recuerdos de la infancia. Despertar al dragón, pero no en el sentido que lo decía su hermano, sino reencontrarse con su propia naturaleza. «Recuerda quién eres, Daenerys», murmuraron las estrellas con voz de mujer. «Los dragones lo saben, ¿lo sabes tú?». Unos recuerdos recurrentes que forman parte de su camino y que seguro volverán a ella cuando por fin regrese a los 7 reinos. Pero, ¿por qué no parece encajar que la casa grande de la Puerta Roja se encuentre en Bravos? Pues ni más ni menos que por el dichoso limonero. La casa grande de la Puerta Roja de Bravos y el limonero junto a su ventana, dice Daenerys.
Aunque cuesta creer que un limonero pueda crecer en Bravos, situada más al norte que el resto de ciudades libres y con un clima algo complicado. De hecho, así describe Arya Stark a la ciudad secreta en Festín de Cuervos. No vio ningún techo de paja y apenas unas cuantas casas de madera de las que abundaban en Poniente. Aquí no tienen árboles, advirtió. Bravos es todo de piedra, una ciudad gris sobre un mar verde. Y de esta manera lo hace Samwell Tarly en este otro pasaje de Festín. El laberinto de piedra de islas y canales que era Bravos, sin rastro de hierba ni de árboles, lleno de desconocidos que hablaban un idioma que no entendía. Sin rastro de hierba ni de árboles, dice Sam, de la misma forma que Arya. Esto no parece encajar mucho con la descripción que da Daenerys, aunque lo cierto es que Samwell también dice esto otro de Bravos en un pasaje diferente de Festín de Cuervos. Dareon había pagado el doble al posadero por una habitación con chimenea, pero no habían caído en la cuenta de lo cara que sería allí la madera. En Bravos solo crecían árboles en los patios y jardines de los poderosos. Árboles que solo crecen en los jardines de los poderosos, una cita que sin duda nos lleva al Palacio del Señor del Mar, el único lugar de Bravos donde creo que podría situarse la famosa casa de la Puerta Roja junto al limonero. De hecho, Syrio Forel ya hacía referencia a la faceta particularmente extravagante del Señor del Mar en Juego de Tronos. Las naves de Bravos navegan tan lejos como sopla el viento a tierras extrañas y maravillosas. Y cuando regresan, sus capitanes llevan animales extraños para el zoológico del Señor del Mar. Son animales como jamás has visto, caballos con rayas, animales grandes de piel manchada y cuellos largos como zancos, cerdos ratón, peludos grandes como vacas, mantícoras con aguijones, tigres que llevan a sus cachorros en una bolsa, lagartos espantosos con garras como guadañas. Syrio Forel ha visto esas cosas. O sea, si el Señor del Mar tenía una colección de animales exóticos, ¿por qué no podría tener un triste limonero creciendo en su palacio? Más todavía cuando así se describe la casa de la Puerta Roja en las visiones de Daenerys en Los Eternos. Esta habitación la conozco, pensó Dany. Recordaba las grandes vigas de madera y las tallas en forma de cabeza de animales que las adornaban. Y, al otro lado de la ventana, un limonero. Solo con ver aquello se le encogió el corazón de añoranza. Es la casa de la Puerta Roja, la casa de Bravos. ¿Encaja todo esto con el Palacio del Señor del Mar y el limonero? Pudiera ser, sin embargo, es el propio George R.R. Martin el que se encarga de señalar sistemáticamente al sur cada vez que se habla de naranjas y limones. Justo como por ejemplo sucede entre los dos guardias Lannister en el capítulo de Arya de Vientos de Invierno, Mercy. ¿Dónde están los malditos naranjos? Siempre he oído que había naranjos en las ciudades libres. Limones y limas, granadas, pepinillos, noches cálidas. Abajo el Lys, Mir y la antigua Volantis, replicó el otro guardia. Era un hombre más mayor, con gran tripa y con canas. Fui a Lys con Lord Tywin una vez, cuando era mano de Aerys. Bravos está al norte de Desembarco del Rey, tonto. ¿No puedes leer un simple mapa? Conclusión, si buscas naranjas, limas y limones en abundancia, debes ir al sur, no al norte, no a Bravos. Y en este sentido, la mayor parte de las referencias no proceden de otro lugar que desde Dorne, el Reino del Sur. Solo 3 leguas de costa separaban Lanza del Sol de los Jardines del Agua, pero eran dos mundos diferentes. La música sonaba en los patios y el olor de los limones y las naranjas sanguinas impregnaba el aire. O en este otro pasaje de Festín de Cuervos, con Arianne Martell viajando con Myrcella hacia el Sangre Verde. El sol caía como un martillo de fuego, pero no importaba, el viaje se acercaba a su fin. Tras cruzar una hilera de colinas pedregosas, la hierba se hizo más verde y abundante, y divisaron limonares regados por un entramado de canales antiguos. O por ejemplo en este pasaje de Tormenta de Espadas con Arya Stark y la Hermandad sin estandartes. Limones, ¿y de dónde quieres que saquemos limones? ¿Qué te crees, idiota cara de pecas, que estamos en Dorne? ¿Por qué no te subes a un limonero de esos que tenemos y nos traes un celemín y ya que estás, unas buenas aceitunas y unas cuantas granadas?
o incluso en el capítulo de Alain de Vientos de Invierno. A Robalito le gustaban también los pasteles de limón, pero solo después de que Sansa dijera que eran sus favoritos. La tarta había requerido cada limón del valle, pero Petyr había prometido que mandaría traer más de Dorne. O sea, lo de los limones en el valle de Arryn parece que estaba complicado y tenían que llegar del sur. Como queda claro, en tema de limones y limoneros, casi todo señala a Dorne, que es precisamente de donde proceden los pactos secretos relacionados con las infancias de Viserys y Daenerys Targaryen. Un pacto del que Doran Martell terminaba hablando a su hija Arianne en Festín de Cuervos. Confundes la paciencia con el autodominio. Llevo preparando la caída de Tywin Lannister desde el día en que me dijeron lo de Elia y sus hijos. Tenía la esperanza de arrebatarle todo lo que le era querido antes de matarlo, pero por lo visto su hijo enano me ha privado de ese placer. Si alguna vez me tuviste el menor afecto, ¿por qué me ofreciste a Walder Frey? Porque sabía que lo rechazarías. Cuando llegaste a cierta edad, tenía que aparentar que trataba de buscarte un consorte, pues de lo contrario habría suscitado sospechas, pero no me atrevía a ofrecerte a ningún hombre que pudieras aceptar. Estabas prometida, Arianne. El pacto se selló en secreto. Así, Doran Martell habla de un pacto secreto que no era otro que el de casar a su hija Arianne con Viserys Targaryen. Justo lo mismo que el príncipe de Dorne intenta hacer después con su hijo Quentyn, enviándolo a la Bahía de los Esclavos en busca de Daenerys. El pergamino estaba escrito en la lengua común. La reina lo desenrolló despacio y estudió los sellos y las firmas. El corazón se le aceleró un poco cuando leyó el nombre de Ser Willem Darry. Lo leyó una y otra vez. «Se trata de un pacto secreto», respondió Dany, sellado en bravos, cuando yo era pequeña. Ser Willem Darry, el caballero que nos sacó a mi hermano y a mí de Rocadragón antes de que nos atrapasen los hombres del usurpador, lo firmó en nuestro nombre. Es decir, Ser Willem Darry huyó de Rocadragón antes de que llegara Stannis Baratheon para tomar la isla Targaryen. Y siempre se presupone que acto seguido viajó al norte hacia Bravos, pero... El príncipe Oberyn Martell lo firmó en nombre de Dorne, con el señor del mar de Bravos como testigo. Le tendió el pergamino a Ser Barristan para que lo leyera. Estipula que la alianza debe sellarse con un matrimonio. A cambio de la ayuda de Dorne para derrocar al usurpador, mi hermano Viserys debía tomar como reina a Arianne, la hija del príncipe Doran. Esto parece confirmar que Daenerys y Viserys estuvieron en el palacio del señor del mar de Bravos de turno. Alguien que seguramente quiso asegurarse tener a los Targaryen como aliados en caso de que volvieran a reinar en Poniente. Pero para nada confirma que la casa de la Puerta Roja junto al limonero se encuentre en Bravos. Como recuerda la propia Daenerys, ella y Viserys se recorrieron todas las ciudades libres, de modo que esa casa podría estar en cualquier lugar. En este sentido, aquí lo que más me llama la atención es la participación de Dorne y ese pacto secreto para concertar un matrimonio entre Viserys y Arianne, lo que viene a confirmar que Doran Martell estuvo en todo momento siguiendo la pista a los dos pequeños Targaryen tras la muerte de su hermana Elia y los hijos de Raegar. El anciano caballero leyó detenidamente el pergamino. Si Robert hubiera tenido noticia de esto, habría aplastado Lanza del Sol, igual que hizo con Pike, y se habría cobrado la cabeza del príncipe Doran y la de la víbora roja, y seguramente también la de esa princesa dorniense. La hipótesis, por tanto, es la siguiente. ¿Pudo Ser Willem Darry, en vez de viajar al norte hacia Bravos, hacerlo hacia el sur, donde ya tenía aliados? Sin duda. Por eso el príncipe Doran optó por mantener el pacto en secreto, observó Daenerys. Si mi hermano Viserys hubiese sabido que tenía una princesa dorniense esperándolo, habría ido a Lanza del Sol en cuanto hubiese tenido edad para casarse. Y el martillo de Robert habría caído sobre él y sobre Dorne, dijo Quentyn. Mi padre se conformó con esperar al día en que el príncipe Viserys consiguiese un ejército. Un día que lo cierto es que nunca llegó. El príncipe Doran estuvo jugando por tanto con la posibilidad de restaurar a los Targaryen en el poder.
Pero como hemos visto, el miedo a la reacción de Robert Baratheon pesó bastante más. Me la jugaría entonces a que Daenerys en todo momento fue engañada, por eso siempre sitúa la casa de la Puerta Roja en Bravos. Una ciudad que seguramente también visitó, pero apostaría que en un momento posterior. De la misma forma que, por ejemplo, Viserys y Daenerys, como el propio Doran Martell confirma, también estuvieron en la ciudad libre de Tyros. La niña del pelo verde era la hija del arconte, tenía que haberte enviado a Tyros en su lugar. Habrías servido como copera del arconte y habrías conocido en secreto a tu prometido, pero tu madre amenazó con hacer una locura si le arrebataba a otro de sus hijos. Habrías conocido en secreto a tu prometido, dice el príncipe Doran a su hija Arianne, es decir, Viserys en ese momento se encontraba en Tyros, mientras la hija del arconte estaba en Dorne. Era Daenerys, la niña de pelo verde que jugaba con Arianne en los jardines del agua. Eso no lo sabemos a ciencia cierta, si bien se puede intuir. Un dragón usando un tinte de colores para el pelo. ¿De qué nos suena eso? Aunque lo que sí sabemos es que originariamente, antes de la publicación del primer libro, Juego de Tronos, George R.R. Martin situaba la Casa de la Puerta Roja no en Bravos, sino en la ciudad libre de Tyros. ¿Podría entonces estar esa casa en Tyros? Probablemente, sin embargo, creo que de la misma forma que ocurre con Bravos, Tyros también iba a tratarse de una pista falsa. Aunque lo cierto es que bastante más creíble de lo que ocurre con la ciudad secreta. De hecho, hasta la propia Daenerys tiene acento tiroshi. Seguramente el mercader la había tomado por Dothraki en vista de las ropas que llevaba, el pelo aceitado y la piel bronceada por el sol. La miró, atónito. «Mi señora, ¿sois de Tyros? ¿Es posible?» Esto quiere decir que el mercader de vinos ya le notó a Dany ese acento en su forma de hablar, ello unido a que sería más factible que el famoso limonero creciese en Tyros, situado más al sur que Bravos, como bien apuntaban los dos guardias Lannister en el capítulo de Arya de Vientos de Invierno. No obstante, a pesar de ese acento tiroshi en Daenerys, sigo pensando que la Casa de la Puerta Roja no se encuentra en Tyros, y todavía menos en Bravos, sino en Dorne, el Reino del Sur. De este modo, en ningún caso se puede considerar a Daenerys como un narrador fiable, un narrador, como veremos enseguida, con recuerdos vagos, mezclados y distorsionados. Seguramente junto a su hermano Viserys, a caballo entre Dorne, Tyros y el resto de las ciudades libres. En este sentido, a veces a Dany le llegan recuerdos aleatorios sobre su niñez y la Casa de la Puerta Roja en el primer libro, Juego de Tronos. Cogió una docena de botellitas de aceites perfumados, los aromas de su infancia, solo tenía que cerrar los ojos y olerlos, y volvía a ver la casa grande de la Puerta Roja. Curioso porque, como cuenta Arya Stark, Bravos era una ciudad que olía a humo, a sal y a pescado. Y de la misma forma ocurre con la figura de Ser Willem Darry. Recordaba vagamente a Ser Willem, su hombretón corpulento y canoso, casi ciego, que rugía órdenes desde el lecho de enfermo. Nos narra Daenerys, alguien que siempre la llamaba princesita y que tenía las manos suaves como el cuero viejo. Pero realmente Willem Darry, el antiguo maestro de armas de la Fortaleza Roja, tenía las manos suaves como el cuero viejo. ¿Realmente era Willem Darry quien la llamaba siempre princesita durante su estancia en la Casa de la Puerta Roja? ¿O era otra persona? Areojotas lo cogió y lo examinó con el ceño fruncido. «El príncipe ha dado la orden de que os lleve a Lanza del Sol», anunció. Tenía las mejillas y la frente llenas de salpicaduras de la sangre de Aerys Othger. «Lo siento mucho, princesita». Arianne alzó el rostro deshecho en lágrimas. Resulta que Areojotaz, el capitán de la guardia en Festín de Cuervos, llama sistemáticamente princesita a Arianne Martell. ¿Pudo en su momento Jotaz hacer lo mismo con Daenerys durante su estancia en Dorne? ¿Qué es lo que realmente sucedió con Ser Willem Darry? Sabemos que Darry firmó el pacto secreto en nombre de Viserys y Daenerys, pero murió enfermo en la cama como ella recuerda. Si volvemos a la visión de Daenerys en los Eternos de Qarth, es la Casa de la Puerta Roja, la Casa de Bravos. Ser Willem entró en la estancia apoyándose en el bastón.
Ah, estáis aquí, princesita, dijo con aquella voz gruñona. Venid conmigo, mi señora, ahora ya estáis en casa, ya estáis a salvo. Princesita, limoneros, el hogar, todo huele como a Dorn. Me da que llegó un momento de la historia en el que Doran Martell se asustó ante la posibilidad de que Robert Baratheon descubriera a los pequeños Targaryen en Dorne. Y por eso el príncipe consiguió el apoyo para su causa de varios de los dirigentes de las ciudades libres, entre ellos el Señor del Mar de Bravos y el Arconte de Tyrosh, a la espera de que Viserys creciera y pudiese conseguir un ejército en las ciudades libres, llegando así su última etapa con la traición de Illyrio Mopatis en Pentos. El miedo de Doran a Robert, ese diría que fue el momento en que a la pequeña Daenerys se le cerraron las puertas de la casa grande junto al limonero. Cuando murió Ser Willem, los criados robaron el poco dinero que les quedaba y se marcharon, y poco después el dueño de la gran casa los puso de patitas en la calle. Les robaron el dinero los criados, pero en cambio Viserys y Dany pudieron conservar la valiosa corona de su madre, Rhaella Targaryen. Muy poco parece cuadrar en lo que narra Daenerys dentro de su historia pasada y no tengo ninguna duda de que la trama de la Casa de la Puerta Roja forma parte del camino de la Targaryen en la búsqueda de su propia identidad, justo como ella misma sueña de manera recurrente. La puerta se alzaba ante ella, la puerta roja, tan cercana, el pasillo era una sombra borrosa a su alrededor, el frío quedaba atrás. Y de pronto la piedra había desaparecido, de pronto volaba sobre el mar Dothraki, cada vez más alta. La hierba verde se mecía bajo ella, y todo lo que vivía y respiraba sentía pánico al ver la sombra de sus alas. Podía oler el hogar, podía verlo, estaba allí, al otro lado de la puerta, campos verdes y grandes casas de piedra y brazos que le darían calor. Abrió la puerta. Campos verdes y grandes casas de piedra. ¿Encaja esto con la desértica Dorne? Parece que no. Sin embargo, si volvemos al pasaje de Arianne con los huérfanos del Sangre Verde, apenas habían recorrido media legua cuando empezaron a cabalgar por la hierba seca entre olivos. Tras cruzar una hilera de colinas pedregosas, la hierba se hizo más verde y abundante y divisaron limonares regados por un entramado de canales antiguos. Sí, además de desierto, también hay campos verdes en Dorne y la casa grande de la Puerta Roja bien podría formar parte de algún castillo o fortaleza dorniense. Y no me encaja en absoluto que se encuentre en Bravos, a pesar de sus casas de piedra, cuando en la saga todas las referencias a limones y limoneros proceden de Dorne. ¿Podría crecer un limonero en una especie de invernadero en el Palacio del Señor del Mar de Bravos? Tal vez, pero ¿no sería más fácil pensar que ese limonero se encuentra en el lugar en el que normalmente crecen los limoneros? Daenerys y Viserys vivieron en Tyrosh, pero también en Dorne. ¿Por qué no? Para mí nada disparatado, más todavía cuando creo que Viserys también mintió en todo momento a su hermana sobre dónde se encontraban. De ahí en parte esos falsos recuerdos, una trama que podría tomar todo el sentido del mundo una vez que Dany por fin regrese a los Siete Reinos a fuego y sangre con sus dragones y con el ejército que no pudo reunir su hermano Viserys. Resulta muy irónico que después de tanto esperar para vengarse y escoger bando, Doran Martell, a través de su hija, finalmente se vaya a decantar por apoyar a Aegon VI, el dragón de Varys, e Illyrio Mopatis, el senescal perfumado que traicionó a Viserys y Daenerys en Pentos, tal y como se recoge en uno de los capítulos de Arianne de Vientos de Invierno. ¿Por qué deberíamos prestar nuestras lanzas y espadas a una causa tan incierta? El príncipe Aegon es de vuestra misma sangre, princesa. Es hijo de Rhaegar Targaryen y Elia de Dorne, la hermana de vuestro padre. También compartimos sangre con Daenerys Targaryen, hija del rey Aerys, hermana de Rhaegar. Y dicen que tiene dragones, fuego y sangre. ¿Dónde está? A medio mundo, en la bahía de los esclavos, dijo Lysonomar. En cuanto a los dragones, yo no los he visto. Y Arianne Martell escogerá a Aegon VI, el dragón de tela, el dragón del titiritero. Por supuesto, no creo en absoluto que el personaje de Daenerys esconda otra identidad, como justo ocurre con Aegon VI.
Y ello a pesar de que la hicieran pasar por la hija del arconte. No hay que olvidar que ella es la exterminadora de mentiras para los eternos, no al revés. Y las profecías siempre apuntan a la estirpe de Aerys, y Raela, como el fantasma de Alto Corazón, ya profetizó en tiempos del rey Aegon V. Daenerys es simplemente Daenerys, hija de Aerys y Raela, nacida de la tormenta, el gran eje sobre el que gira la canción de Hielo y Fuego. Llegado el momento, pienso que la Targaryen se reencontrará con la Casa Grande de la Puerta Roja junto al Limonero. Un vago recuerdo de la infancia que nunca tuvo. ¿Habéis dormido bien? ¿Qué estáis mirando? Mi ciudad, dijo Dany. Buscaba una casa con una puerta roja, pero de noche todas las puertas son negras. ¿Una puerta roja? Se extrañó Missandei. ¿De qué casa habláis? De ninguna, no importa. Dany cogió a la niña de la mano. No me mientas nunca, Missandei. No me traiciones nunca. Un vago recuerdo que dejará finalmente atrás una vez que abrace el lema de su casa. Un vago recuerdo que por fin la llevará de regreso a Dorne. Esta vez a fuego y sangre.